bien ad hoc a lo que estamos viviendo, muy, muy ad hoc a la realidad que estamos pasando. Se denomina enfrentando los problemas con el auxilio de Dios. Y esto, cuando me puse a preparar el tema, yo decía, Señor, ¿cómo por dónde me vas a llevar? Señor, ¿por dónde? Y vieran que Dios fue generoso, Dios fue maravilloso. Eh, Empecemos con que en la Sagrada Escritura nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Va a ser una historia del Antiguo Testamento la que le va a dar pie a esta charla del día de hoy. Vamos a irnos al libro de los jueces, en el capítulo 6, en el capítulo 6, pero yo les voy a dejar de tarea que lean el capítulo 6 y 8, ya cuando terminemos la asamblea, ya cuando usted tenga tiempo, usted lo va a leer y usted va a decir como aquellas películas que nos interesan y queremos ver cuál es el final, aunque tal vez yo les voy a contar el final, pero vean el desarrollo de esta historia. Trata precisamente sobre un siervo de Dios llamado Gedeón. Quiero que quede en su mente algo muy importante. El nombre de la persona no solo designa la esencia de la persona, sino que también designa el significado, designa también el destino de la persona. Y Gedeón no es la excepción. El nombre Gedeón tiene origen hebreo y significa el que humilla. Miren qué nombre tremendo, el que humilla. Muchos de nosotros, pues yo creo que nos vamos a tomar la tarea después para ver qué significa nuestro nombre. Pero véalo no en qué el significado del nombre así secular, no. Vea si su nombre tiene significado a nivel religioso, porque cuando nos sale el nombre así a nivel secular nos salen tanta tontería que pues no. Pero el nombre Gedeón es de origen hebreo y significa el que humilla. Dentro de la Sagrada Escritura, cuando el nombre de la persona cambia, puesto por Dios, cambiado por Dios, es porque le cambió la vida. ¿Sí? Así como pudiéramos decir Jacob Israel, como pudiéramos decir Abraham, Abraham, así como pudiéramos decir Pedro, Simón y Pedro, ¿verdad? Saulo, Pablo, porque hubo un cambio en su vida. Dentro de la historia de Gedeón es apasionante y tiene que ver definitivamente con esto de enfrentando los problemas con el auxilio de Dios. ¿Qué vamos a notar? Primero, cómo inicia la historia. Fíjese que dentro de la descripción que la tradición nos da de Gedeón, era una persona de físico así, cholo, grandote, fuerte. Y empieza su historia escondido. La primera vez que ubicamos a Gedeón en este relato bíblico, se encuentra frustrado, escondido, y ¿saben qué haciendo? Limpiando trigo. ¿Usted sabe cómo se limpia el trigo? Se agarra manojos de trigo y se pega para que ahí suelte la semillita. Entonces, esa es una actividad que usualmente es de trabajo de mujer. Sin embargo, él estaba en esta situación. El pueblo de Israel estaba sometido, estaba humillado. Sí, estaba humillado porque había otra de las tribus que era más grande, que eran los madianitas, que eran bien vivos y que se va a parecer un poco a la vida de hoy. Usted sabe que todos los problemas que hoy nosotros tenemos están bajo el contexto de la Sagrada Escritura y ahí lo encontramos todo, solamente que con otro marco histórico. Pues resulta de que los madianitas eran bien vivos. Y como el pueblo de Gedeón, el pueblo de Israel de Gedeón, la tribu de Gedeón, estaba puesto en una hondonada, todos los demás pueblos le circundaban y el pueblo de Gedeón estaba, la tribu de Gedeón, el clan, estaba en una hondonada. Entonces todos los que vivían arriba se echaban el rollo de qué era lo que ellos hacían. Eran laboriosos, eran trabajadores, pero estaban muy deprimidos, porque cada vez que sus bestias estaban engordando y estaban bonitas, cada vez que ellos hacían esto de limpieza de trigo y todo, almacenaban sus alimentos y todo, y de pronto venían los vivos de los madianitas a traer todo y llevárselo con prepotencia. Entonces, encontramos a Gedeón en esta primera oportunidad. Él está frustrado porque mira de que no hay camino. Ha perdido toda la esperanza y él está desanimado por la presión que ejercía a su pueblo los madianitas.
que los hostigaban, que les quitaban todas sus posesiones, que los sometían con humillación y con injusticia. Esto sería como para preguntarnos al inicio de esta charla, al inicio de este mensaje, ¿cómo está tu ánimo ahorita ante lo que tú estás viendo en el entorno? ¿Estás viendo situación difícil en todos los países a nivel sanitario por la pandemia? ¿Estás viendo economía quebrantada precisamente por la pandemia? ¿Estás viendo mucha gente la que ha perdido trabajo? Otros conservan sus trabajos pero con una reducción de salario. Estábamos hablando al inicio sobre las crisis familiares por el hecho de estar compartiendo. Entonces, es un panorama similar al que sentía Gedeón. Él se sentía desesperado porque él no miraba nada para adelante. Él decía, ¿qué tiene de sentido esto? Y me he topado en la consejería con niños que creen que ya no habrá mañana. El ver estacionada su escuela, bueno, a los niños que les gusta la escuela, ¿verdad? Que está estacionada su escuela, que se está llenando de polvo su escuela, porque hasta eso me dicen los chiquitines, es que mi escuela se está llenando de polvo, ya no hay niños corriendo, ya no hay niños recibiendo clases, hay un marco de desesperanza y un ambiente como de desánimo en padres, en hijos, en todo el mundo hay un desánimo tremendo. Entonces, la pregunta es, ¿será que nosotros los que estamos acá hemos entrado en momentos de preocupación, desánimo, tal vez con incertidumbre ante el mañana? Los que tienen hijos chiquitos, pensar cómo va a ser más adelante con este virus, si es que se va a terminar algún día o si es de que vamos a aprender a vivir con él y andar todos empijamados donde quiera y andar siempre con la cara tapada, que cuando uno anda así ni siquiera se reconoce en la calle, ¿verdad? Entonces, como que sí hay una cierta incertidumbre ante el mañana. Mucha gente con miedo de salir a las iglesias ahora que ya Dios ha abierto misas diarias, ahora que ya ha abierto horas santas, en algunos lugares santísimo también, pero con diferencias, porque realmente está muy bien puesto el nombre de nuestra nueva normalidad. Es de cambiar, pero el desánimo está en el ambiente, la desesperación está. Muchos personas tercera edad que platico con ellos, anoche le daba un taller a unas personas y me encuentro en el taller con una pareja de 64 años de casados, ella como 90 y tanto y él igual, que la semana pasada enterraron a uno de los hijos y hace un mes enterraron a otro hijo. Entonces, en ellos había bastante desánimo y era taller de desánimo. Entonces, gracias a Dios, qué bonito fue cómo ellos hablaron y salieron con esperanza. Hoy esta historia de Gedeón a nosotros nos puede dar un punto de partida para saber cómo sobrellevar estos momentos difíciles que nos está tocando vivir. No podemos elegir las tragedias, hermanos, pero sí sabemos y sí podemos elegir la manera de cómo enfrentarlas y como padres de familia, como pareja, que no alcance todo el mal que está regado en el mundo, nuestro amor y nuestra familia, ¿verdad? Entonces, la fe no es una característica que se destaca en este momento, en el caso de Gedeón, debido a lo que él ve en el entorno. Como mucha gente nuestra que ha perdido la fe debido a que mira todo esto, tantas cajas de muerto en otros países, aquí por creo que no lo han televisado, pero tanto deceso, amigos que hoy los vemos y en 3 días ya nos han dicho ya no está, personas amadas, incluso familia, pues, familia, no sé si ha tocado a la familia de matrimonios en Victoria Vía del Mar la muerte, pero ante ese panorama no es muy propicio para que exista fe, ¿verdad? Entonces vemos cómo en la vida de Gedeón él estaba trabajando y de pronto tiene una manifestación angelina. Se le aparece un ángel y el ángel le dice a Gedeón, Gedeón, el Señor está contigo. ¿Y cree usted que se inmutó? No, Gedeón no se alegró. Nada, no se alegró nada. Como cuando a nosotros nos están diciendo, ya vieron a parroquia, ya podemos ir a comulgar, ya podemos ir a nuestro sacramento de la reconciliación. Y nosotros nos quedemos, está bien, de acuerdo. Sin el más mínimo entusiasmo de que ya vamos a tener la cercanía con Dios. Pues Gedeón tuvo una manifestación divina y ante esta manifestación divina tuvo una respuesta bien humana y bien normal. Bien normal. Aprovechó el hecho de la presencia del ángel, de la manifestación divina, y le dice al ángel,
Si eso es así, ¿por qué sucede todo esto? Enseñándole todo el entorno, los abusos que cometía el otro clan con ellos, el esfuerzo que tenían ellos para conseguir sus cosas y la manera como se los quitaban, tanta injusticia. Entonces él preguntó, como tal vez nosotros en esta pandemia podemos preguntar, pero si Dios está vivo, ¿por qué sucede tanta muerte de niños, de ancianos, de jóvenes? ¿Por qué sucede si Dios está? Otra de las preguntas que aprovechó, porque no solo una pregunta le hizo dos preguntas. Le preguntó, ¿dónde están los milagros del Señor que nos hablaron? Es evidente que había una crisis de fe tremenda, como la que usted y yo podemos haber experimentado a lo largo de estos meses, casi el año. Creo que el 2020, no, si a la hora de nosotros ir a pedir trabajo, me mandan un chiste que a la hora de ir a pedir trabajo, le van a preguntar en el currículum qué pasó en el 2020, qué aprendió en el 2020, y en donde sacamos maestría fue en lavarnos las manos y en untarnos las manos y en métodos de limpieza, porque prácticamente esa ha sido nuestra tarea, el lidiar con los problemas, el estar batallando con la higiene en casa, el estar guiando a nuestros hijos. Pero creo que de en medio de tanto problema y tanta situación difícil, alcanzamos en algún momento a preguntar, ¿y si Dios es cierto? ¿Y si Dios es todopoderoso? ¿Por qué está pasando todo esto a nivel mundial? ¿Dónde está el Señor de los milagros del que a mí me hablaron? Los madianitas eran abusivos, hacían de todo con tal de que ellos se sintieran mal. Entonces era bien difícil creer que Dios estaba presente porque nadie los defendía. No se veía ni esperanza alguna de que fueran a salir de esa situación, como nosotros ahorita que no sabemos cuándo esto va a terminar. Si hay un rebrote nos vuelven a encerrar. Y así como en Europa que hay rebrote, como en Argentina, que ya iban por casi la tercera etapa, iba muy bien cuando de pronto vuelven de regreso también, y otros países que se están viendo con esta situación difícil. Entonces, es que es como difícil el ante lo que estamos viendo nosotros creer en Dios. No se mira esperanza y pues no sabemos cuándo vamos a salir de esto. Igual para Gedeón. Para Gedeón era bien difícil creer que ellos iban a tener algo bueno en medio de tanta calamidad. Esta actitud de Gedeón, hermanos queridos, es muy común antes, fue en él y lo es ahora, porque es justamente lo que muchos de nosotros hemos experimentado. Gracias a Dios que la vida en él nos permite de que sean nada más momentos, en donde encontramos una traba y nos cuesta salir, en los que nosotros caemos en depresión, pero conozco gentes que están en depresión total. Conozco gentes que están queriendo quitarse la vida. He tratado gentes y hogares que están muy emproblemados, precisamente porque no tenían a Dios cerca. Y ahora que les hablan de Dios, ellos dicen, pero ¿y cómo viendo todo esto me dicen de que Dios existe? Esta actitud de Gedeón pues fue común antes y es común ahora, ¿verdad? Es, se cree que cuando el dolor toca nuestra puerta es que Dios está lejos de nosotros, pero déjeme recordarle que es cuando más presente y más cerca está, ¿verdad? Y es común hacerle esas preguntas a Dios como las que Gedeón hizo, sí, es cierto. Nosotros le exigimos a Dios que descubra su plan inmediatamente y cuando nosotros estamos en medio de un proceso, nosotros quisiéramos que el tiempo pasara, pero el reloj de Él es bien diferente al nuestro, ¿verdad? Lo que para nosotros son 2, 3 años de un proceso, para el Señor es un minuto, es un suspiro. Y nosotros insistimos en querer saber qué es lo que va a pasar. Y eso nos llama mucho a la fe, nos llama mucho a vivir por fe. Y los santos nos enseñan el vivir por fe, sin saber qué es el mañana, sin saber cómo va la cosa, pero siempre con una posición optimista cada día. La palabra entusiasmo es una palabra muy especial que la utilizan mucho para ventas y para todo, pero en muchas oportunidades no les dicen que entusiasmo es una palabra que se une en adentro y teos es Dios. El que está entusiasmado es porque tiene a Dios adentro. Entonces, eso es lo que se ha perdido ahorita, el entusiasmo. El hecho de sentir a Dios adentro que está vivo en medio de todo lo que nos está pasando, en medio de tantas fuerzas malignas que sentimos, en medio del miedo, del contagio, ¿verdad? Entonces, Gedeón pues no le respondió no le respondió el ángel las preguntas a Gedeón, ¿verdad? Pero Dios sí le aseguró de que su fuerza
estaba por encima de sus males y que eso iba a terminar, como nos viene a recordar ahora, amores. Esto va a terminar y vamos a entrar a una nueva normalidad. Ojalá de que en nosotros deje un hábito de oración más intenso, una dependencia de Dios más intensa. Déjeme que le cuente cómo va el camino con Gedeón. De ser una persona así tan indiferente, él empieza a darse cuenta de que Dios está fijando en él. Y para ser una persona así grandota, fuerte y todo, la actividad que él estaba haciendo incluso era humillante. Y su nombre significa el que humilla, no el humillado. Él empezó en la historia como humillado, no como el que humilla. Entonces nos damos cuenta que Gedeón da sus primeros pasos hacia la recuperación de la fe. Y primero empieza en hablar con Dios, en responderle a Dios. Hablar con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Se llama orar en nuestros días. Ese pequeño primer pasito, orar. Hablar con Él, pero hablar no para atarantarlo a Él. Hablar con Él y silenciarse un ratito. Poder hablar con el Espíritu Santo de lo que yo siento. Él me entiende, el Espíritu Santo me entiende porque Él está dentro de mí y vibra cuando yo lloro, vibra cuando yo río, vibra cuando yo estoy desesperanzada. Él está dentro. Entonces, más que ir con una persona a veces que tal vez nos va a sugerir algo que no es correcto, vaya a los pies del Señor, sea en el Santísimo, sea en su casa, pero sálgase del mundo y diga al Espíritu Santo, aquí estoy con una gran necesidad de luz, de fortaleza. ¿Quién es el dador? El dador es Dios. ¿Y hasta a través de quién se manifiesta? Del Espíritu Santo. Entonces nos hace falta esa comunión con el Espíritu de Dios. Primero entonces él empezó para su proceso de recuperar su fe, recuperar su esperanza, hablando con Dios, orando. Luego él se reconoció necesitado, porque en el capítulo 6, versículo 15 dice, mi clan es el más pobre de toda la tribu. Yo soy el más pequeño de mi familia. Él mostró su miseria, él mostró su desventaja. Entonces eso fue agradable a Dios porque a pesar de su tamaño y a pesar de todo, él estaba en una condición difícil. Y a veces nosotros estamos en una condición difícil, pero nuestra soberbia no nos permite llegar a los pies del Señor y reconocer que todo esto puede cambiar en mi vida, en mi familia, con un paso de fe, hablar con Él, reconocerme necesitada de Él, como lo hizo Gedeón. Él mostró sus debilidades. Hoy podemos llegar a la presencia del Señor y decirle, Padre, estoy dolido. Padre, me duele que se haya muerto mi familiar. Me duele ver cómo mis amigos están muriendo. Me duele ver cómo mi país está estancado. Me duele ver cómo la economía, en fin, todo lo que nos duele. Es sanador el hecho de que lo hable y es liberador el hecho que él escuche. El pedirle al Señor no consuelo, pedirle consolación, que es algo diferente. El consuelo es como un gradito menos. El consuelo le tranquiliza. Es como cuando un amigo viene y le da a uno la palmadita, le está dando consuelo. La consolación es el abrazo. La consolación es donde esa persona le abraza y le dice, transmíteme un poco del tuyo. Quítate un poco de carga. La consolación nos libera. Y el hablar con el Espíritu Santo de nuestras pequeñeces, de nuestras limitaciones, de nuestras miserias, propicia que el Señor, yo le doy la miseria y Él me da su misericordia. Entonces, primer paso, él empezó hablando con el Señor en medio de esa tormenta que estaba pasando. Vaya tomándolo para su bolsita, para su situación actual. Segundo paso, él se reconoció necesitado, no olvidado, necesitado. Tercer paso, ofreció un sacrificio a Dios y le dijo, bueno, entonces si yo voy a hablar contigo, yo voy a preparar el lugar para que nosotros hablemos. Se fue a hacer un caldo, separó al ternero, ya regó el caldo en la piedra, el Señor lo hizo fuego. Entonces él se dio cuenta que ya empezó ya una relación más íntima con su Dios. Y vea lo que pasa cuando empieza esa relación íntima con su Dios. Pasa el número 4. El 4 es, se dio cuenta de que ya podía tener un diálogo con su Señor. Ya no era un monólogo, ya no era ignorarlo, ya no era rechazar porque estoy sufriendo, no. Se dio un verdadero diálogo, así como debe ser la oración que nos lleve a un compromiso con Dios.
Fíjese usted de que Dios le pidió a él, ya cuando empiezan en este diálogo, ya cuando empieza la cercanía, Dios le pidió algo muy importante a él. Se lo pidió a él seguro porque Dios sabía de que él era capaz de hacerlo, además lo corpulento que era. La familia, el clan en donde él vivía, tenían problemas de idolatría y tenían en el centro del lugar en donde ellos estaban, como en la plaza, digamos, una estatua, tenían un ídolo, era Baal, y para Dios eso era ofensivo. Viene y en este diálogo que se da con ellos, el Señor les saca el compromiso, porque todo diálogo con el Señor saca un compromiso. ¿Por qué? Porque al entrar yo en comunicación con el Señor, Él me demanda amorosamente de que yo cambie de actitud, de que mi mal carácter se cambie, de que mi falta de expresividad se cambie, de que la falta de capacidad de escucha se cambie. Entonces entra el compromiso que yo por amor voy a hacer con el Señor. Viene el Señor Dios y le dice, bueno, Gedeón, entonces vas a hacer esto. Vas a botar esa estatua que tienen ahí porque eso es idolatría y no es agradable a mí. Para él fue santo nombre de Dios. Pero si ese es mi clan, es mi familia, me está pidiendo algo difícil, pero no escatimó. Lo único que hizo fue pensar de qué manera podía hacerlo. Entonces viene y esperó a la noche. En la noche, cuando ya todo el mundo estaba acostado, sácate que él va a botar el ídolo. Y ya él hizo eso para agradar a Dios, porque Dios se lo había pedido, porque él se lo había prometido a Dios que lo iba a hacer. Él tenía miedo, porque él decía, me van a comer. Es que cuando miren de que yo les destruía su ídolo, no sé ni qué van a hacer conmigo, pero si Dios me mandó, Él sabe. A veces a nosotros el Señor nos está pidiendo que votemos ídolos también. Nos está pidiendo que votemos aquellos pasatiempos que nos están alejando de Él. Y nosotros ni siquiera como Gedeón intentamos buscar un medio para hacerlo de noche, sino que nosotros no queremos dejarlo. Aquella llamada, aquella comunicación, aquel WhatsApp que me manda alguien que es de mi pasado, que puede llegar a plantar en mi hogar infidelidad o a plantar en mi hogar desconfianza, a botar los ídolos. Entonces, si es que queremos tener una relación con Dios para poder enfrentar esos problemas que estamos viviendo debido a todo lo que tenemos encima a nivel social, sanitario, a nivel mundial. Entonces viene y lo deshace. Cuando amaneció, viene Gedeón y él estaba afligido porque él decía ¿qué me van a hacer cuando lo vean? Y van a saber que yo fui. La cosa es que el clan sí se enteró de que fue él, pero en lugar de rechazarlo y en lugar de atacarlo, le agarraron temor porque vieron que era un hombre de valor. Entonces ya se fue sintiendo él como quien dice, bueno, miren, la cosa no está tan fea. Yo pensé, humanamente uno piensa que aquello que Dios le pide le va a llevar a mal. Y estamos dejando de lado que cuando Dios pide algo, él ya tiene kilómetros adelante vistos. Y entonces, no Dios, el pueblo le cambia de nombre. Imagínese usted, ya no era Gedeón para el pueblo, sino era Jerubbaal, porque él tuvo el valor de votar a Baal. Entonces la perspectiva de él cambió a nivel de su clan y dejó de ser el más chiquito de la familia indefenso y dejó de ser lo que él tenía como idea de él mismo cuando empezamos la historia. Él derribó todo eso, entonces se dio cuenta este Gedeón de que él no solamente podía servir para estar separando trigo, que él podía hacer otras cosas buenas. Entonces, en su diálogo con el Señor, fue tanta la forma como se compenetraron con el Señor que en ese diálogo ya viene mi Señor y pasamos al punto número 5. El número 1 dijimos que empezó la relación con Dios. El 2 se reconoció necesitado. El 3 le ofreció un sacrificio para reconocerlo como Dios. El 4 es en donde él viene y se da el verdadero diálogo y él vota al ídolo que le han puesto, ¿verdad? Pero él lo hizo y Dios vio que había docilidad entonces en él, que había obediencia. Docilidad y obediencia es la materia prima para que Dios haga milagros en nuestra vida, como hizo ese milagro que ya vamos a ver a continuación. Él, por destruir el ídolo, él sacó los talentos que él mismo no sabía que tenía. Y en tiempo de necesidad, a veces nosotros decimos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y tal vez ahí en la casa estamos teniendo la materia prima para que Dios nos saque adelante.
Tal vez ahí en la casa está aquello que yo no he visto, que yo no me he percatado, que me puede sacar de la situación en la que yo esté. Una Biblia creo que está en la casa de todos. La lectura de la Biblia bien que nos puede sacar de problemas. ¿Por qué? Porque puede ilustrarnos, puede darnos sabiduría. La sabiduría viene de Dios y a través de su palabra Él nos la da. Entonces, el número 5, Gedeón decide seguir escuchando a Dios y Dios comienza a guiarlo y a revelarle su plan, porque cuando nosotros ya estamos en sintonía con Dios, entonces ya Él puede empezar a trabajar en nosotros y ya Él puede empezar a revelar aquel designo, aquel destino que Él tiene para nosotros, en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Entonces, Gedeón decide seguir escuchando a Dios y Dios comienza a guiarlo y a revelarle su plan. La primera vez que Dios había hablado por medio del ángel, Gedeón ni siquiera hizo caso. Sin embargo, ahora él decide escuchar y va viendo cómo el poder de Dios se hace manifiesto en la realidad que él creía que no podía cambiar. Y entonces la fe comienza a invadirlo. Recuérdese, allá por Romanos 10:17, Pablo nos dice que la fe viene de la escucha de la palabra, como le pasó a Gedeón. ¿Cómo está su lectura bíblica? ¿Cómo está su reflexión de la palabra? ¿Cómo está la práctica del lectio divina? Ese invocar Espíritu Santo, ese leer la palabra, ese comentar la palabra, ese meditarla, ese orarla. Ese lectio divina que hicieron 15 minutitos diarios. Es un tiempo para usted, para Dios. Entonces, así como para Gedeón fue tan significativo el paso de fe que tuvo de empezar a escuchar a Dios y a su palabra, le empezó a cambiar la vida y con eso se logra el milagro también del cambio, de que ya su pueblo, ese clan de Israel, no fuera minimizado por nadie. Como los madianitas los molestaban mucho, el Señor, el plan que tenía con él era que él, habiendo descubierto sus talentos, podía ser la persona que Dios necesitaba para poder rescatar a su pueblo. Pero tenía que entender el que tenía el talento, lo hizo cuando destruyó el ídolo, después empezar a escuchar más la palabra de Dios para ir entendiendo el proyecto de Dios en la vida de él. Y miren lo que pasa, como todavía en él quedaba un poco de temor. Viene y le dice el Señor, ¿sabes qué? Vamos a trabajar contra estas personas que nos han tratado tan mal. Los madianitas ya no van a seguir haciendo lo mismo. Ellos tienen un ejército grande. ¿Cuántos tenemos nosotros? Y empieza Gedeón a rebuscarse con el ejército y tenía miles también él. Entonces viene y dice, mire, tengo tantos de miles, le dijo. Y le dijo el Señor, no, vamos a pelear solo con 300. 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí. Y se queda Gedeón, ¿cómo así? Pero si ellos son 1000 y tanto, vamos a trabajar con 300. Y parte de esa relación con Dios es creer que Él es todopoderoso. Si le dijo 300, es 300. Porque Gedeón lo estaba viendo muy a nivel humano, como nosotros vemos esta crisis a nivel humano. Que cuando nosotros le buscamos salida, humanamente tiene una, tiene otra, y Dios viene y nos presenta la que solo viene de Él. La cosa es de que le dijo solo con 300, solo con 300. Entonces, bueno, hizo todo lo que el Señor le mandó, eso es obediencia, una de las virtudes más agradables para el Señor y por la que Él ama a su mamá por obediente. Entonces viene y le dice, bueno, entonces Gedeón a esos 300 vino y los fue a armar con cascos, con todo lo que usa un militar. Y el Señor le dice, no, no, quítales eso. Si iban miles, iban a darse la victoria a ellos. Y esto es de Dios, esto es mío, dice el Señor. La gloria es para mí, no para los hombres. Ok, habiendo 300, ya están en desigualdad, pero van a ganar, van a tener la victoria. No me les pongan nada de eso. ¿Sabes qué? La armadura va a ser esta. Vas a conseguir un cuerno de aquellos que se sonaban, un cuerno para cada uno de los 300 y van a conseguir una tinaja y una antorcha. Esas eran las armas que el Señor le pedía. Yo creo que todavía Gedeón ha de haber dicho, Señor, es a pelear que vamos. Pero Dios tenía un plan, como tiene un plan con su familia. Lo que pasa es que somos agolotados, lo que pasa es que nos desesperamos y no dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Gedeón aprendió a dejar a Dios ser Dios.
Y como el Señor percibe de que hay un poco de miedo todavía en Gedeón, Gedeón fue obediente, hizo lo que le dijo y todo, 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí, y van a estar unos guardaditos y vas a llegar tú solo con 100, y van a rodear la ciudad, van a rodear. Cuando yo les diga, van a sonar la trompeta, y cuando yo les diga, van a botar la tinaja, y van a quedarse solo con la antorcha. Miren los caminos del Señor tan diferentes a los de nosotros. La cosa es de que como él percibió de que todavía Gedeón tenía un poco de temor en su corazón, como nosotros que aunque estamos viendo que Dios ya nos trazó una situación, seguimos con aquella dudita de ¿será que lo va a hacer? ¿Será que Dios me va a oír esto? ¿Será que dentro de la voluntad de Dios está el sacarme de esto? Entre nosotros también existe eso, es un sentimiento humano, pues. Entonces viene y le dice, va, yo sé de que estás con problemas de fe, vamos a hacer una cosa, te vas a acercar en la noche y vas a acercarte a una tienda, en esa tienda vas a escuchar hablar a dos de los soldados. Entonces justo él se acerca a la tienda y escucha a dos de los soldados. Uno de los soldados le dice al otro, fíjate que estoy un poco temeroso porque tuve un sueño. Soñé que de la montaña de arriba venía un pedacito de pan rodando y ese pedacito de pan destruyó toda la ciudad. Y yo siento que ese pan es Gedeón. Entonces, cuando Gedeón escuchó que ahí le estaba confirmando el Señor que él iba a tener la victoria, empiezan a sonar los cuernos, tiran las tinajas, sacan las antorchas y cuando el ejército escucha que las tinajas cayeron, supieron que los estaban atacando. Se aturden con el ruido del cuerno y miran las antorchas y miran que estaban sitiados, empezaron a matarse entre ellos mismos para no sufrir contra otro y ellos mismos se acabaron, ellos mismos se mataron y la victoria fue para el pueblo de Dios. Pero a mí lo que me llama la atención de esto es, los caminos de Dios son bien diferentes, hermanos. Los caminos de Dios son bien diferentes a los nuestros. Y cuando nosotros le estamos pidiendo algo a Dios, no estamos dejando que Él sea Dios. Estamos enfrentando los problemas, pero no con el auxilio de Dios, sino con nuestra mentalidad. Estamos queriendo ser como Gedeón, que tenía los 1000 y tantos y que los llevaba vestidos de soldados, cuando Dios tiene algo diferente para nosotros. Él nos pide nada más, como le pidió a Gedeón, empieza tu comunicación conmigo. Le pide, reconócete sencillo, reconócete pequeño, ofréceme un sacrificio. Deja de lado ese número de teléfono que te está perturbando. Deja de lado esa compañía que te está alejando de tu familia. Deja de lado aquello que no te permite ser un buen papá, ser una buena mamá. Ese pequeño sacrificio. Y luego de ofrecer ese pequeño sacrificio, nos está pidiendo de que tengamos un verdadero diálogo con Él, pero un diálogo en donde nos vamos a silenciar para poder ir escuchando cada día más el plan de Dios en nuestra vida. Gedeón empezó humillado. ¿Y cómo terminó? ¿Qué significa el nombre de Gedeón? El nombre de Gedeón significa el que humilla. Y eso fue lo que él hizo a última hora, con un ejército bien numeroso, humillado con 300 hombres por la mano de Dios. Porque ese es el Dios que usted alaba y el que yo alabo. Ese es el Dios que se nos ofrece cada jueves, cada momento en el que Dios nos está llamando. Gedeón no se muestra solo como oidor de la palabra, sino le va dando pie a la fe por medio de la acción, de las obras. En el capítulo 34 del versículo 6 de Jueces nos dice, el espíritu del Señor se adueñó de Gedeón. Es tan cercana la relación de Gedeón con su Dios que hasta le pide señales que comprueben su posterior acción. Se me olvidó decirles que antes de que todo esto pasara, él todavía viene y era tan chero de mi Señor que todavía le dice, no, señores, que para saber yo de que eso va a ser cierto, de que toda esa victoria va a ser así, yo te quiero pedir algo, le dijo. Mira, le dijo, miren tan caprichosito Gedeón. Mira, le dijo, yo voy a agarrar una bolita de lana, le dijo, y la voy a poner en el suelo, en el aire libre. Si realmente es cierto que tú vas a hacernos ganar con 300 hombres, a la mañana siguiente yo quiero encontrar seca el área de la tierra y bien empapado la bolita de lana hasta agarrarla y exprimirla.
Bueno, el señor, perfecto, le dijo el señor, y a la mañana siguiente va a agarrar la bolita de lana, le exprime y le sale mojada y todo el entorno estaba seco. No se quedó ahí. No, señor, otra pruebita más para que yo sepa que con los 300 voy a ganar. Ahora es al contrario. Voy a dejar la bolita de lana, le dijo, de lana de oveja, la voy a dejar ahí, que todo el entorno esté mojado y que la bolita esté seca. Y a la mañana siguiente mi señor había sido tan lindo y lo hizo. Y después de eso ya fue la prueba cuando él escucha que tuvo un sueño de lo de la galletita. O sea, Dios tiene tanta misericordia y tanta paciencia con nosotros, que lo único que Él pide es que hagamos más estrecho nuestro nexo con Él, nuestra comunicación sea más eh, fusionada, para que el Espíritu del Señor, así como se adueñó de Gedeón, se adueñe de nosotros, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra comunidad. Dios le dio la victoria a Gedeón. Y en el capítulo 6, 16, Dios busca personas que no cuenten, perdón, con su propia fuerza. Y le dice, podrás hacerlo, en el 6:16, podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Todo depende de Dios. Nuestras cualidades personales pueden fascinarle a otras personas, pero mientras no sean liberadas por la acción del Espíritu Santo, hermanos, somos como campana que resuena. Así que yo creo que Dios nos está hablando bien claro el día de hoy, que podemos darle un cambio, que podemos enfrentar las dificultades, que podemos superar todo esto, pero hay que escuchar, hay que fusionarse con Él para poder usarnos como instrumentos poderosos de su obra. Dios necesita hombres y mujeres, no que sean geniales, no. Él no necesita gente inteligente, intelectual. Él necesita barro frágil en sus manos para hacer maravillas, para hacer tinajas a las que les queme el fuego del Espíritu Santo y hacer que nuestras familias puedan ser un modelo en medio de tanto dolor. Entonces, esta comunicación con Dios, estos 5 pasitos, pueden ayudarnos a nosotros a enfrentar los problemas, contando con el auxilio del único que tiene poder para transformar cualquier realidad. Hágame el favor de cerrar sus ojos, de tratar de ver con esos ojos cerrados, de que hay alguien más grande que usted, que está preocupado, que le está amando, que entregó a su hijo porque lo ama con pasión y con locura, que está esperando un pequeño sacrificio de su parte para poder actuar milagros y que nos tiene la paciencia como se la tuvo a Gedeón. Padre de bondad, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias porque a través de la Sagrada Escritura tú me recuerdas que tú lo puedes todo. Que hoy no sea Gedeón, que hoy sea yo, que sea mi nombre el que esté plasmado en la Biblia. Yo no te voy a pedir pruebas como las que te pidió Gedeón. Yo creo que yo no me atrevería, Señor, porque yo estoy segura de que tú eres el Dios de la misericordia, de que enviaste a tu Hijo porque estás loco por mí, hasta la locura de la cruz. Hazme entender el día de hoy, mi Señor, de que la solución a mis problemas no van a ser las soluciones que yo humana y escasamente puedo ver, sino que si tengo la fe puesta en aquel que todo lo puede, como lo dijo Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Yo voy a alcanzar 1000 cosas, pero a tu manera, Señor. Me reconozco pequeño, me reconozco pequeña. Perdóname, Señor, mi autosuficiencia. Perdóname, Señor, en que yo estoy con la necesidad de pedirte que me reveles los planes completos. Perdóname, Dios mío, porque yo no puedo entrar a tu sabiduría. Yo soy tan disminuido, tan chiquitito. Pero así como Gedeón entró siendo humillado y salió siendo él un hombre en victoria, que nosotros podamos tal vez entrar en este momento de este mensaje con humillaciones por 1000 razones, pero que tengamos la certeza, la fe
de que contigo vamos a tener esa victoria en cualquiera de las situaciones que nos estén pasando, de salud, de duelo, de dolor, de relación conyugal, de relación familiar, económica, de trabajo, de procesos legales, de desiertos a los que tú me has permitido entrar. Señor, ayúdame. Señor, no me sueltes. Dame la gracia de tu Espíritu Santo, y que a partir de hoy, Señor, yo pueda encontrarme con el Espíritu Santo y expresarle todo lo que siento, porque Él tiene lo suficiente para darme sabiduría, paz, amor, benignidad, todo aquello, todos los dones que vienen de Él, que es el amor tuyo y de tu Hijo. Quédate con nosotros, por favor, y llénanos de tu gracia y llénanos de tu poder. Que la Sagrada Familia sea para nosotros un modelo de entrega, un modelo de confianza, un modelo de fiat, que no teniendo ni dónde recostar la cabeza, siempre estuvieron unidos y confiando en el Creador. Toma nuestra fragilidad, toma nuestras necesidades. Bendice a nuestros hijitos, bendice a los nietos si es que hay nietos. Bendice las relaciones matrimoniales. Nunca permita, Señor, que engañemos o que dañemos a nuestro cónyuge. Cuídanos, Señor Jesús. Y si nos sentimos humillados hoy por algún problema, danos la gracia de poder ver para adelante, poder verte a ti, seguirte a ti de la mano de María, para saber que vamos a alcanzar la victoria a tu manera, no a la nuestra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.